Continuamos con más información. Diversos congresistas de Fuerza Popular y del Partido Popular Cristiano han rechazado el pedido del presidente Humala de realizar algunos cambios a la Constitución, entre ellos el mecanismo de voto de confianza. Más que realizar, de precisar los casos de cómo opera el voto de confianza. Los detalles están en el siguiente informe. Tal parece que el gobierno no ha terminado de encajar el golpe del viernes pasado, y es que a pesar de que finalmente se le dio la confianza al gabinete Cornejo, el presidente Ollanta Humala cree que el Parlamento debe examinar sus mecanismos internos para evitar que vuelva a ocurrir un impasse similar. Bueno, eso requiere una reforma constitucional y es una práctica no igual a esta, pero muy parecida de las constituciones anteriores, la del 79 y la del 33. No se trata pues de reglamentos internos, el otorgamiento del voto de confianza está en la Constitución del 93. Gana Perú ha hecho eco de la preocupación presidencial y no descarta presentar una iniciativa legislativa para modificar la Carta Magna. A mí me parece totalmente inconstitucional y antidemocrático que el presidente de la República se manifieste en esos términos, que si no le gusta algo, quiera cambiar la Constitución, el reglamento, la ley. Que se acostumbre, esto se llama democracia, señor presidente, y si no le gusta, es lo que hay. El fujimorismo modificó toda la Constitución, se trajo abajo la Constitución del 79. En ese caso no solamente no le gustó una ley, sino toda la Constitución, y también cerró el Congreso y manipularon el Poder Judicial y todo. Entonces nosotros no estamos en ese juego. La propuesta del presidente no es la única que sienta mal en la oposición. También sus críticas y el culpar al Parlamento de la crisis política, así como sus referencias a que habrá diálogo pero sin chantajes o amenazas. El comandante Humala, que ahora es presidente de la República y eso lo tiene que entender bien, si quiere que las cosas marchen bien, es el buscar más bien acercamientos, consensos, acuerdos y debatir de una manera alturada y no estar diciendo que acá en el Congreso hay chantajistas. Para hacer cambios constitucionales se requieren que estos sean aprobados en 2 legislaturas ordinarias consecutivas. Bueno, y diríamos que el planteamiento, opinión, sugerencia del presidente cae directamente en el titular de la Comisión de Constitución del Congreso de la República, el doctor Omar Chejade, que nos acompaña esta noche, porque aquí justamente discutíamos con él. Hay un artículo constitucional, algunos piensan que lo que debería hacerse más que una reforma de la Constitución es una norma de desarrollo constitucional en el reglamento del Congreso. Otros más bien opinan que debe desaparecer el voto de confianza y como bien señala el congresista, me lo decía hace un momentito, antes el voto no existía, es una figura que se incorporó en la Constitución del 93. El asunto es que yo ahí sí coincidiré con el presidente Humala, más allá de la experiencia del episodio del viernes pasado, que necesitamos tener claramente establecido, si tenemos el mecanismo del voto de confianza, cómo opera, ¿no es cierto? ¿Cómo opera? ¿Cómo se forma esa mayoría? Si es una mayoría calificada, si no la es, etcétera, etcétera. Congresista, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias, Mario. Trató de poner el tema ahí en concreto. ¿Cuál es su opinión? Mi opinión es que nosotros tenemos un sistema semipresidencialista, algunos lo llaman presidencialista en la Constitución Política del Estado. Sin embargo, paradójicamente, permítame esta opinión que es personal, Mario, paradójica y contradictoriamente tenemos este artículo de la Constitución, el 130, 131 de la Carta, que es eminentemente de los sistemas parlamentarios, como en Italia, como en Israel, como en Inglaterra. Es una institución del sistema parlamentario. Entonces es una institución del sistema parlamentario el voto de confianza o el voto de investidura. A pesar que contradictoriamente nuestra Carta Magna, históricamente, es presidencialista o semipresidencialista. Ahora bien, ¿desde cuándo existe, y permíteme llevarnos al público y a ti a los orígenes, los antecedentes del voto de confianza? ¿Desde cuándo existe el voto de confianza? Desde la carta de Luis Miguel Sánchez Cerro, el presidente peruano de la carta de 1933. Sin embargo, no se utilizó ni en su gobierno, ni en el gobierno de Benavides, Óscar Benavides, porque este derogó el artículo 167 que hablaba del voto de confianza. Correcto. Y recién el voto de confianza entra en vigencia en el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, aquel notable patricio peruano, entre el 45 y el 48, porque después vino el golpe de Odría. Así es. Y dentro de estos 3 años opera el voto de confianza o el voto de investidura, es decir, una doble investidura. La investidura que le da al Premier el presidente de la República y la investidura que le da también al Premier el Congreso de la República. Muy bien. Entonces, el Premier tenía que ir con su gabinete a la Cámara de Diputados, un sistema bicameral, pero también a la Cámara de Senadores. Había el debate y
se votaba a favor o en contra, normalmente a favor del voto de investidura. Y el primer presidente del Consejo de Ministros que acudió al Parlamento fue Rafael Belaúnde, padre del presidente Fernando Belaúnde Terry. El segundo fue Julio Portugal. Es un tema histórico importante que hay que destacar. Pero claro, en esas épocas, Mario, había mayoría abrumadora del partido oficialista en el Parlamento. Hasta el primer gobierno de Belaúnde, que sí efectivamente tuvo problemas porque no tenía mayoría y, entre otras cosas, este voto de investidura desembocó en un desgobierno y que hubo, como no, el golpe de Estado de Juan Velasco Porque Alvarado. siempre yo he escuchado, bueno, por lo que he podido leer antes, que este tema del voto de confianza y el voto de investidura más bien es un recurso de las minorías en sistemas o en regímenes donde más bien hay claras mayorías parlamentarias, ¿no es cierto? Entonces es una oportunidad que le damos a las minorías para decirle, oiga, usted, primer ministro, dígame cuál es su política general del gobierno, infórmeme, y someter eso al diálogo y al debate parlamentario. Hasta ahí estamos de acuerdo. Correcto. Debe informar ante el Parlamento. Entonces, como sucede el golpe de Estado contra Belaúnde por parte de Velasco Alvarado, en la siguiente constitución, en la de Víctor Raúl Aguirre Torre, del año 79, que estuvo vigente 14 años, entonces se modifica este artículo constitucional. Entonces, el voto de investidura era del presidente de la República a su primer ministro, y a los 30 días estaba en la obligación de ir al Parlamento a explicar junto con su gabinete la política de Estado, la política de trabajo que iba a implementar en los próximos meses. Sin embargo, la Constitución de Aguirre Torre no obligaba al Parlamento, ni facultaba tampoco, a votar. A votar. Simplemente... Era obligación de acudir, pero no estaba sometido ¿Qué al voto. cosa es lo que había en la Carta del 79 de Víctor Raúl? Era el presidente del Consejo de Ministros con su gabinete, sus ministros, iba a exponer la política general de gobierno del nuevo gabinete, del flamante gabinete, y se ampliaba con un debate parlamentario, ¿no es cierto? Exponían todas las bancadas y terminaba la sesión no de la cuestión de confianza, sino la exposición del gabinete. Es decir, no había votación. Simplemente el primer ministro, exponía la política de gobierno a los 30 días. Sin embargo, en 1993 regresamos a este sistema parlamentarista que va contra la Constitución Política del Estado porque es básicamente presidencialista. Y entonces regresamos con la Carta del 93 a la Carta Magna del año 33 de Sánchez Cerro. Y este artículo lo introduce el extinto, el finado Torres y Torres Lara. Carlos Torres Lara. Presidente de la Comisión de Constitución, que a pesar que era, en su especialidad, no era constitucionalista, sino era especialista en derecho cooperativo, era un cooperativista, digamos, laboralista si se quiere, introduce nuevamente este segundo voto de investidura. Es decir, no solamente el presidente de la República lo embiste a su primer ministro con esta confianza que le da al nombrarlo primer ministro, sino que también pasaba por el Parlamento. Ahora, es cierto que ha habido consensos en el gobierno de Paniagua, Toledo y después de Alan García, incluso en el gobierno del presidente Ollanta, en aprobar mayoritaria o por unanimidad en algunos casos el voto de investidura por parte de las bancadas al flamante primer ministro. Sobre todo porque las mayorías estaban más o menos bien limitadas, o sea, era más sencillo obtener el voto de confianza. Pero lo que sucedió el día viernes es algo muy parecido a lo que le sucedió a Carlos Ferrero el año 2004, 2003 o 2004, correcto, cuando 2003, con una votación muy cerrada, 49 contra 43, exactamente, es ungido con el voto de confianza del Parlamento. Y es por eso que, y para ya contestar tu pregunta, más allá de los antecedentes interesantes que hemos nosotros dado, los de la política de origen, es que se produce un problema similar al que ha pasado el día viernes pasado y hubo una consulta a la Comisión de Constitución, que no me acuerdo si era Natal Amprimo o Henry Piz la que presidía en ese momento, y la Comisión de Constitución del año 2003 emite un informe que es aprobado por el Pleno del Congreso en esa época y que se ha utilizado el día viernes. ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión que la discusión habría quedado zanjada con ese informe de la Comisión de Constitución que ha sido utilizada el día viernes. Porque, mi querido Mario, 73 votos, nos guste o no, no puede ser menos que 41. Así es. Y en el día viernes, en mi modesto entender, ni la primera
Ni la segunda votación incluso revistió de una cuestión de confianza a favor del gabinete Cornejo. Ni la segunda votación porque la segunda, muchos lo tenemos como una leguleada, porque claro, imagínense ustedes, porque hicieron esta interpretación de que como las abstenciones no, al final, entre paréntesis, no cuentan, igual que sucede para el caso de la votación de presidentes, alcaldes y parlamentarios, solamente cuentan los votos válidos, digamos, se quiso jalar esa interpretación, pero el mismo informe que usted señala también dice que basta que habiendo estas tres opciones, el de los verdes, o sea, el que otorga el voto de confianza, sean la mayoría. Pero tiene que ser la mayoría. Pero ya, tiene que ser la mayoría. Entonces hay que interpretarlo de manera positiva. Cuando el presidente del Consejo de Ministros va al Congreso a pedir, porque solicita a través de su exposición, el voto de confianza a los parlamentarios al Congreso de la República, el Congreso tiene que emitir una decisión, un comportamiento en positivo, claro, no en negativo. Y si mayoritariamente 72 votos se han abstenido, quiere decir que no le han dado el voto de confianza, pero tampoco se lo han censurado. Por eso queda una figura de limbo, ¿no es cierto?, en la frontera. No te doy el voto de confianza, pero tampoco te censuro. Por lo tanto, no se contabiliza una primera censura para que mañana más tarde el presidente pueda disolver el Congreso. De esa misma noche, Aníbal Quiroga, destacado constitucionalista, dijo: para mí no hubo confianza y el gabinete debió dimitir. Para mí no hubo confianza, pero tampoco hubo censura. Ahí discrepo con Aníbal. Yo creo que está bien lo que hizo el presidente del Congreso, Freddy Otárola, en por tercera vez convocar a una votación, a una segunda sesión del Pleno del Congreso, para poder establecer cuáles eran las mayorías. Pero en todo caso... ¿Cuál sería la solución, congresistas? Digamos, porque hay un limbo, es verdad, hay un limbo legal, a eso creo que se refiere el presidente de la República en general. ¿Cuál debería ser la solución? O sea, para usted, me imagino que no hay acuerdo de bancada todavía, pero, digamos, como constitucionalista, ¿cuál debería ser la solución para evitar que una cosa parecida nos vuelva a agarrar en un limbo de...